Bienvenidos a Balance, Salud y Vida. Les saluda su amiga la doctora Cobian y hoy me acompaña nuestra querida y respetada maestra Hilda Martín del Campo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien, gracias. Bueno. Gracias a ustedes por acompañarnos. Sí, pues nosotros estamos emocionadísimas porque como acabamos de grabar el programa de televisión, no hombre, olvídese. Yo sobre todo estoy así como que impactada, impresionada, aquí preguntándole muchas cosas a la maestra porque se trata de que cada que usted y yo recibamos nueva información que nos vaya a ofrecer herramientas, tips o consejos para sanar nuestro niño interior, para transformar nuestra vida, para encontrarnos con nosotros mismos, se trata de que de poner atención, de tomar notas y buscar la forma de aplicarlo inmediatamente. Entonces, este es un súper tema que tiene que ver con la psicología, ¿verdad, maestra? Así es y con la bioenergética. Totalmente, que es otro aspecto o rama de la psicología, la bioenergética. Y tiene que ver con las diferentes etapas del desarrollo del niño desde la concepción. Desde la concepción, así es. Y eso es impresionante porque si yo le pregunto a usted, ¿usted se acuerda lo que vivió en la concepción? Pues no, ni yo tampoco. De hecho, a veces escuchamos información de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros abuelos, y es como nos enteramos qué pasó mamá y papá en ese tiempo. Pero lo interesante y lo que nos trae la maestra el día de hoy es las señales que indican que hubo una situación mientras estábamos en el vientre, en la concepción también, ¿verdad? Así es, desde la concepción. Desde la concepción, o sea. Doy un taller a donde ayudo a las personas por medio de una inducción a tener una terapia regresiva. Y es posible tener esa terapia regresiva hasta momentos antes de la concepción, cuando todavía éramos seres espirituales que no habíamos llegado al mundo del planeta humano, a la separación. Entonces, esas personas me han compartido después de esa experiencia que han vivido. Una de ellas, una jovencita de 36 años, me trajo al final del taller a presentar a su esposo. El esposo me dio las gracias, le dije de nada, qué fue la parte que le gustó del taller, y dice el hecho de que mi esposa tuvo su primer orgasmo después de más de 10 años de casados. Wow. Y dije, oh, wow, no sabía que mi taller hacía eso, Wow. quitaba esos problemas. ¿Por la regresión? Con la regresión se dio cuenta, porque le pregunté qué fue lo que te ayudó del taller. Dice, cuando hicimos la terapia regresiva a momentos antes de mi concepción, vi que mi madre estaba apanicada. Y yo no sabía por qué cuando me tocaba a mi esposo, aunque yo no había tenido una violación sexual, me ponía yo muy tensa. Así es como estaba mi madre, fue su primera experiencia sexual y se puso así muy tensa. Después de hacer la regrabación, porque después de ver lo que realmente viviste en la concepción, en el vientre y en el nacimiento, entonces hacemos una regrabación para tener diferentes mapas mentales, impresiones en todas tus células de haber sido deseado, si es que no fuiste deseado, de haber sido recibido las voces de amor. Pueden escoger a sus mismos padres para ver la regrabación o a su Padre, Madre Dios, o al aspecto espiritual, la esencia, ese centro divino de la persona para hacer la regrabación. Entonces, no importa quién escojan, al hacer la regrabación de que fueron deseados, fueron planeados y recibieron palabras de amor, de valorización. Todo. Sí. Oh my God. He tenido varios niños que, una de ellas de 9 años, ella fue adoptada y los padres no quisieron que se le dijera, porque es lo más sano decirle a un niño que fueron escogidos especialmente. Claro. Pero respeté su deseo de que no supiera. Entonces hice la regrabación porque estaba ahora no estudiando, poniéndose muy rebelde y cortándose. Entonces lo que sienten es el dolor del rechazo de la madre biológica que la dio en adopción. Y no entienden, hay confusión porque los padres que la adoptaron por lo general son amorosos. Pero ese dolor de rechazo que está en el inconsciente, porque todo se graba en el inconsciente, ese es lo que los niños que se cortan, etcétera, prefieren el dolor físico que el dolor emocional.
del sentirse rechazados. Claro. Entonces, sí, al hacer la regrabación con el padre y madre, con el nombre de padre y madre adoptivos, sin decir esa palabra, se dejó de cortar, volvieron a sacar puros A's en sus exámenes, y como ella ha tenido varios, entonces sí, se graba todo desde ese momento de la concepción, y obviamente todo lo que haya vivido en el vientre, y se está formando la personalidad. Llega nuestra esencia divina, se conecta a la primera célula que se forma con el óvulo y el espermatozoide, y de ahí hay conciencia, porque es un espíritu muy sabio conectado a esa materia. Entonces se están reproduciendo las células, pero ahí hay conciencia. Así es que todo lo que está viviendo el bebé, ya sea rechazo porque es niño o niña, el no querer estar embarazado en ese momento, que fue lo que me pasó a mí. Yo llegué a esta vida con mucho rechazo, porque mi hermano tenía apenas 8 semanas cuando mi madre quedó embarazada de mí. Oh, wow. El doctor le había dicho que si estaba dando de mamar, no podía quedar embarazada, y sabemos hoy en día que es una mentira en muchos casos. Entonces, cuando se dio cuenta que estaba embarazada de mí, se le dio tanto coraje de estar embarazada tan pronto que se le derramó la bilis, se puso amarilla. Además era factor RH negativo, y cuando no había vacunas en ese tiempo. Entonces se grabó mucho rechazo, y lo que pasa es que la personalidad se empieza a tornar con miedo a nacer, porque es el bebé el que decide si nace o no nace. Entonces, cuando ha vivido traumas, se puede enredar en el cordón, se atraviesa, no libera las hormonas de parto que inician el trabajo, no quiere salir, tiene miedo a existir ya en un cuerpo humano. Pero a veces el espíritu anima y dice, si naces. En el caso mío, tenía yo 3 días de trabajo de parto mi madre, y yo no sabía nada acerca, como dijiste en la última grabación, que no sabemos cómo fuimos concebidos o qué hubo, a menos que lo platiquen así abiertamente, pero yo no sabía. Sin embargo, yo viví una terapia regresiva a donde me llevaron a mí, llegué a experimentar mi concepción y experimentar todo lo que viví en el vientre. Entonces yo ya no quería nacer por ese rechazo. Y después del 3er día ya estaba yo naciendo, y otra vez se paran las contracciones, y esta vez la partera mete la mano y me jala. Entonces así fue como yo sobreviví. Pero se formó la estructura de carácter de escapista. O sea, no queremos sentir el dolor físico, entonces nos fugamos. El bebé nace con la mollera abierta, y por ahí es que empieza a entrar esa esencia divina de amor que somos en nuestro yo interior, en nuestro centro. Y cuando va a hablar el niño, que es como al año y meses, se debe de cerrar esa mollera para olvidarnos del mundo de puro amor y enfocarnos en vivir esta realidad donde estamos en el mundo de la dualidad, el amor y el dolor, el bien y el mal, toda la dualidad. Entonces, cuando el niño no se olvida, porque tenemos muchos niños en los últimos 30, 40 años que tengo esta información y que he hecho estas terapias regresivas, tengo mucha información de que no se olvida el niño, pero está en el nivel inconsciente. Entonces nace, pero nace con la personalidad miedosa, con deseos de escapar. Por eso a veces se vuelven adictos. Un niño adicto a medios sociales es porque tiene esta estructura de carácter escapista, de que no quiere sentir el dolor de estar involucrado en la vida, ya sea porque hay muchos conflictos en la familia, puede ser también porque tiene muy grabado
ese rechazo o esos pleitos que había cuando estaban en el vientre, y se está formando el ego. Y la naturaleza del ego es ser yoísta. O sea, todo tiene que girar alrededor de ese bebé para que sobreviva. Entonces, cuando está en el vientre y está siendo rechazado, se graba miedo y se graba miedo a nacer, miedo a existir en un cuerpo humano. Entonces, ya no quieren hacer, lo tienen que sacar con ya sea inducción o con cesárea. Y la personalidad se vuelve miedosa, insegura, depresiva. Si usted tiene la tendencia a tener depresión o conoce a alguien que tiene depresión, es esta estructura de carácter que le toca trabajar. Y la forma en que trabajamos esta estructura de carácter es por medio de regresar a ese mundo espiritual y sano en el que estábamos antes de llegar al vientre. Sí. Entonces, el tener una conexión sana con un Dios, o como le queramos llamar, un ser superior, que sea amoroso. No ese Dios que muchos aprendimos porque todavía nos enseñaron en la religión que participamos, un Dios castigador, un Dios que te mandaba al infierno, un Dios que... Y con la creencia de que es Dios quien nos mandó las experiencias dolorosas. Lo que yo he aprendido con esta psicología transpersonal, que también se podría llamar psicología espiritual, es que nuestra esencia divina tiene libre albedrío. Así nos creó Dios, con libre albedrío. Sí. Y es con nuestro libre albedrío que elegimos venir a tener una experiencia aquí en este planeta de la Tierra, donde existe la dualidad. Entonces, cuando elegimos venir aquí a este planeta donde existe la dualidad, también seleccionamos a nuestros padres. Wow, imagínense. Y las condiciones en las que vamos a llegar. Por eso no podemos culpar a nuestros padres. Cuando aprendí todo esto, yo no podía culpar a mi madre porque ella hizo lo mejor que pudo con sus circunstancias. Claro. Sin embargo, sí me ayudó a entender cuál era mi tarea de vida. Y la tarea principal de vida, si tenemos esta herida, es amar la vida. Porque ese dolor que vivimos antes de nacer, ahora queremos evadirlo en esta vida. Entonces lo evadimos andando en las nubes, lo evadimos siendo adictos a algo para no estar pensando. En mi caso, no me permitió mi cuerpo, gracias a Dios, ser adicta a sustancias, pero me volví adicta a estudiar, aprender y enseñar, porque es mi profesión. Y al trabajar enseñando, fue una adicción, o es una adicción, cuando va en contra de tu salud, cuando lo haces aún cuando estás en situaciones difíciles. Por ejemplo, daba yo cursos en diferentes partes de México, en diferentes partes de Estados Unidos, y en una ocasión tenía yo bronquitis, y tenía un curso que había yo ido a dar a la Ciudad de México, con ya mucha gente inscrita y pagada. Entonces, afortunadamente tenía a 2 médicos tomando ese curso de Manos que Curan, y le dije, es que mira, tengo una bronquitis muy fuerte y hasta calentura tengo. Dije, pero ¿cómo lo puedo cancelar? Ya está, en ese tiempo no lo podía cancelar, no me permitía hacer eso. Entonces llevó un suero y di el curso, alejándome de las personas para no contagiarlos, di el curso con suero. Ese es cuando eres adicto al trabajo, cuando es para escapar el sentir ese dolor. Entonces, afortunadamente no fui adicta a sustancias, pero fue igual de dañino el trabajar bajo esas condiciones. Sí, qué bueno que lo menciona, porque muchas veces es fácil señalar al que anda en algún tipo de adicción de sustancias, como dice la maestra, pero habemos muchos, yo me cuento, yo también soy lo que llamamos workaholic, yo también escapo de repente, y no me da vergüenza decirlos, porque ustedes saben que siempre les comparto mis experiencias. Hay ocasiones, maestra, donde se me invita a algún lugar y prefiero estar en la casa matándome trabajando. Sí. ¿A qué estoy huyendo? ¿De qué estoy escapando?
Como dice usted, traemos esas programaciones, esas grabaciones desde niños. Y lo tremendo es que lleguemos adultos y sigamos en ese mismo patrón. Eso es lo tremendo, pero lo maravilloso es que herramientas como la que estamos escuchando el día de hoy, que personas maravillosas como ella compartan de su experiencia, de su sabiduría y nos lleven a concientizarnos que el camino que llevamos no nos está conectando con nosotros mismos, con ese centro de amor. Lo que estamos haciendo inconscientemente con tanto trabajo, con tanto abusarnos, es simplemente prolongar el dolor, el miedo que traemos ahí adentro. Yo le platicaba a la maestra que yo nunca en la vida hubiera entendido que cuando yo fui rechazada desde la concepción, de hecho, mi papá dejó a mi mamá porque mi mamá no me quiso abortar. Entonces ahora que escucho esta información de mano de la maestra, digo, wow, desde que yo estaba en el vientre de mi madre yo me sentía responsable de la separación de ellos. O sea, no solamente sentía el rechazo de que no me quisieron, de que yo fui el problema, es como yo lo interpreté, como yo lo grabé. Entonces nazco y empiezan a presentarse un montón de situaciones también, lo que hablaba usted de las negligencias, de las necesidades del niño, ¿no? Que lo que hacen es llevarnos a separarnos de nosotros mismos. Y ahora, escuchar todo esto, pues no solamente nos lleva a concientizarnos de que tenemos mucho trabajo que hacer en nosotros mismos, sino que hay otra parte. Y no sé si usted que está escuchando está en la misma página que yo, pero la otra parte es, ahora entiendo por qué mis hijos no podían nacer. Los tres. De hecho, el mayor, cuando nació, tuvieron, me cortaron, pero aún así no lo podían sacar con las manos y tuvieron que ponerme electricidad para abrirme los huesos, o sea, sin anestesia. Me pusieron toques eléctricos, me abrieron la cadera y luego le metieron y lo enredaron a él para empujarlo. O sea, mi hijo no quería nacer y lo forzaron a salir. A mí me dejaron bien ya saben sí. qué. Pero el segundo, mire qué tremendo, el segundo se llegaron ya el tiempo de que iban a nacer. No había ni una sola señal del dolor, nada. Entonces dijo el doctor, ya se te pasó el parto y no hay señales, el bebé no quiere nacer, te vamos a poner sueros abortivos. Mire, maestra, me pusieron sueros abortivos desde la mañana, toda la mañana, el mediodía, la tarde, y yo no dilaté más que 3 centímetros. 3 centímetros. Ya a esa hora ya no había tiempo de hacer una cesárea. O sea, ese niño, el segundo, tampoco quería nacer. Y entonces me tuvieron que poner una raquia, pero ya así con la gran panzota, para poder abrir y sacarlo porque no quiso salir. Y el tercero, en cuanto lograron sacarlo, en ese mismo instante le dio neumonía, dejó de respirar por él mismo y tuvieron que ponerle máquinas artificiales para que respiraran. Él estuvo 3 semanas en incubadora. Entonces, obviamente yo estaba en una relación de abuso, era abuso psicológico, abuso emocional, sexual, financiero, cuánta cosa. Y por eso le digo, yo espero que así como yo me beneficio al escuchar este tipo de información, usted también abra su corazón, abra su mente. Y no es fácil, duele. ¿Usted cree que a mí no me duele lo que le estoy contando? Me duele horrible porque yo hubiera querido evitarle eso a mis hijos. Porque ahora los veo y entiendo. Y me veo a mí misma y veo todos los conflictos que tengo y digo, oh my God, o sea, ¿cómo viene, no? Me pasa para arriba y me pasa para abajo. Pero no se trata de quedarse en ese dolor, ni quedarse en esa tristeza. Se trata de armarse de valor y, como dice la maestra, conectarse con ese ser superior, en mi caso conectarme con Dios, buscar esa espiritualidad, ese amor que es un reflejo del amor que yo tengo adentro para que me lleve a mí a sanar, porque ¿qué cree? Si yo sano, mis hijos sanan, y si mis hijos sanan, mis nietos sanan. Entonces, usted y yo no estamos escuchando esta información, la maestra no está perdiendo su tiempo aquí, ella está invirtiendo en usted y en mí. Por favor, no nos quedemos solamente con el conocimiento, pongámonos la mano en la conciencia, armémonos de valor. Si nos toca llorar, lloremos, si nos toca sudar, sudemos, lo que sea necesario,
pero hagamos algo para salir ya de estas programaciones que traemos desde la concepción, ¿verdad? Ay, sí. Qué sí. gacho, de verdad. Hoy sí ya, ay, otra vez ya me dio calor. Ay, qué feo, Sí. qué feo. Y lo maravilloso es que el conocimiento te libera. Entonces, el platicar esta situación, ahora que tienes este conocimiento con tus hijos, los puede liberar. Sí. Porque es una regrabación consciente. Y reconocer qué espíritus tan valientes te escogieron a ti para poder Eso. sobrevivir, llegar al mundo con ese abuso que ellos lo sienten y que graban en su inconsciente la voz del ego, es por mí. Entonces, el camino de amarse a sí mismos se vuelve algo más difícil o más necesario. Podemos usar cualquiera de las dos palabras. Sí. Entonces, les diste tanto amor cuando ya nacieron que ese amor y esa valorización los regrabó. Entonces, ¿has visto que llevan su vida mejor? Sí, o sea, definitivamente los he visto cómo ellos han ido evolucionando. Obviamente yo en ese momento que ellos nacieron no tenía ni idea de todo esto. Todavía hay ciertos conflictos que ellos van a encontrar solución en el camino porque es el trabajo de ellos. Los padres no podemos hacer todo por ellos. No. Hasta cierto punto podemos aportar y podemos estar presentes y apoyarlos en su propio proceso, pero sí he visto cómo han evolucionado y cómo van bien. Y sabe, aquí obviamente tenemos un poco más de libertad que en la televisión, aquí podemos abrirnos un poquito, pero quisiera, maestra, elaborar un poquito sobre la experiencia que dijo de la persona que después del taller de lo que es la cardiología, que pudo experimentar un orgasmo. Sí. Muchas veces escuchamos este tema y no tenemos la mente abierta como para pensar en otras posibilidades y lo interpretamos como que, no, pues es que yo no soy normal. Por ejemplo, desde el punto de mujer, ¿no? Yo siempre he dicho que, yo siempre dije antes de que yo no era una mujer normal, que yo había nacido defectuosa, que algo no estaba bien en mí. Ahora me doy cuenta que no es así, pero del lado del hombre muchas veces se piensa que su mujer no tiene un orgasmo porque él no es capaz de hacerle sentir placer, y no es así, va más allá. Ahora, el punto que quisiera tocar aquí, porque estamos hablando de antes de la concepción y esa es la razón por la que lo saco. Maestra, yo siempre he tenido mucho conflicto con el tema de la sexualidad. De hecho, si estoy en una reunión y de repente alguien dice un chiste sexual, yo me siento mal, me incomodo, y si no me voy, puedo acabar bien enojada, y a veces, me ha tocado vivir una cosa dentro bien fea, al punto que hace muchos años, unos amigos de la escuela me invitaron a ver una película. En ese tiempo era una película famosa, y la película era a las 11 de la noche, ese día me cuidaron los niños, o dije, voy con mis amigos. Éramos hombres y mujeres, y estando en el cine, salió una escena. Obviamente ustedes saben, las películas ya ahorita últimamente tienen escenas sexuales fuertes, y salió una escena, pero literalmente era ver a la pareja estar en la intimidad, y yo no aguanté, me salí del cine y me senté afuera como una niña, llore y llore, maestra, qué vergüenza. O sea, explíquenme a mí, ¿cómo es esto posible? Y no me podía callar, y yo decía, Olga, o sea, acá era la lucha, Olga, ¿por qué estás llorando? O sea, tus compañeros están viendo la película, pues ¿quién te hizo algo? O sea, era una cosa entre el sentimiento y lo que yo me decía. O sea, me sentía mal, me sentía enojada, me sentía ridícula, súper ridícula. O sea, soy una mujer adulta con hijos, ¿qué es eso, no? Y nunca pude entenderlo, y ahora a estas alturas he luchado con todo para poder vivir mi sexualidad. Sin embargo, tengo unos atrancones bien gachos. ¿Qué considera usted que pudo haber influido para que yo tenga esta situación de toda la vida, maestra? A ver, ilumínenme, por favor. ¿Alguna vez has platicado con tu madre de cómo era ella en la relación sexual con su esposo? Mire, mi mamá, si cree que yo soy caso serio, mi mamá es peor. Recientemente hice un programa de televisión y hablé un poco de mitos sexuales con otros compañeros.
Mi mamá duró sin hablarme como 2 o 3 días porque no soportó que su hija sacrosanta, la que fue pastor, estuviera hablando de sexualidad. O sea, para mí fue un reto, maestra. Yo dije ese día, lo voy a hacer porque yo voy a superar esto y la sexualidad es normal, es una necesidad física del ser humano. Pero no soportó. No, o sea, ella se cerró, yo me sentí mal, me sentí culpable, hasta que hablé con la productora del programa de televisión y le digo, oye, ¿qué dije mal? ¿Por qué me dice eso, doctora? Le digo, es que mi mamá está bien enojada. O sea, quiero que vea la ilustración de la niña. Yo no soy una niña, sin embargo, me sigo comportando, es lo que quiero reaccionando que vea, como una niña. Ajá. Entonces, me dice, doctora, me dice, el programa estuvo excelente, la gente le encantó, había un montón de gente conectada y el productor también está feliz. Y yo así como que procesando, o sea, ¿cómo es posible que esa reprogramación, que a saber de mi mamá, como dice usted, debe de venir, a estas alturas de mi vida, con el desarrollo que tengo, con la experiencia que tengo, con tanto conocimiento, y sigo atrapada, sigo atorada, o sea, ¿cómo me libero? Auxilio, help, help. Cuando llegue la vergüenza, vas a regresársela a tu madre, porque ella es la que yo sé que viene de ahí. te grabó desde ahí. Y te voy a dar una nueva creencia. Por favor. El placer sexual es el regalo que nos da Dios para poder seguir la humanidad. Claro. Entonces, es lo más sagrado tener intimidad. Claro, intimidad amorosa, cuando viene desde el centro de la persona amorosa, no del ego, de la personalidad, de la pura satisfacción sexual, sino hacer el amor. Hay la diferencia entre tener sexo y hacer el amor. El tener sexo es para sentir todas las sensaciones placenteras, ¿verdad? Y eso es la forma en que sigue este mundo creando. Si no tuviéramos ese placer, pues no tendríamos incentivo para quitarnos de los mitos que hemos aprendido. Así es que reconoce que es lo más sagrado. El segundo chakra, que son los órganos sexuales, también es el centro con el que manifestamos dinero, porque la mayor materia que el ser humano puede crear es una vida. En eso somos como nuestro creador, somos como Dios, damos vida aquí en este mundo. Dios nos dio vida a nuestro espíritu. Entonces hay que aceptar que esa parte de nosotros es la que te permitió tener tus hijos. Sí, amén. Sí, que desafortunadamente vienes de creencias y de experiencias muy antiguas de la negatividad en lo sexual y también de experiencias de haberlo grabado desde antes de nacer, desde la concepción. Pero consciente de que eso es un programa de tu madre y que es un programa de la niña, trabájate con esa mente terrorista que te quiere sufrir, y sufrir es sentir vergüenza. Eso es sufrir. Entonces, si te gana la parte humana y sientes la vergüenza, reconoce y regraba y di, no, es una experiencia. Y los ojos para arriba. Porque eso te permite cambiar el pensamiento. Si no, la voz terrorista te gana con ese sufrimiento. Y entonces se cierran tus regalos, los milagros. Así es que disfruta. Entonces, no he contado la experiencia, ¿verdad? Cuéntela. Voy a contar. Por favor. Di un taller donde hago una terapia regresiva a llevar a las personas a momentos antes de su concepción, cuando su esencia divina, su espíritu, fue al aro del destino, a donde Dios nos permitió, porque nosotros le decimos a Dios que queremos tener una experiencia en este mundo, a donde Dios nos permite escoger a nuestra madre y padre, y escoger, y recuerda, tu espíritu es muy valiente porque escogió a una madre con sus retos. Ella también tuvo muchos retos en su infancia y una educación muy antigua, retrógrada, por decirle así. Por eso me gusta el saber que somos nosotros la fuente de nuestras experiencias. No es nuestra madre y padre ni Dios, sino nuestro espíritu. ¿Y qué nos toca aprender? Entonces, en este caso, cuando tenemos todos esos problemas antes de nacer, nos toca aprender a amar la vida conscientemente.
¿ok? Y nos toca aprender a amarnos a nosotros mismos, muy importante. Y sacar las partes de nosotros adultas, porque tú has distinguido, es la niña en mí la que reacciona así. Las partes adultas con el nuevo conocimiento que tenemos que nos permitan amarnos a nosotros mismos y no sentir ese miedo. La otra tarea que tenemos es el desarrollar confianza en nosotros mismos, pero debe de ser equilibrada con una espiritualidad sana, una espiritualidad amorosa, o sea, a un ser superior como tú lo concibas, pero que es amor, no es el que nos manda castigos, es el del Antiguo Testamento. Entonces, en esta clase que estaba yo dando, a donde llevé a las personas a su concepción, al final de la clase, y después de vivir lo que vivieron, se hace una regrabación. Y en la regrabación pueden escoger a un padre y madre espiritual amoroso, o a padre y madre Dios para hacer su regrabación, para asegurarse que la regrabación sea con puro amor, deseando que sea